Muy buenas noches con todos. Somos el grupo conformado por Marlon Sierra y quien les habla, Elian Jiménez. Y el día de hoy vamos a realizar la explicación del ejercicio número 3 correspondiente a la tarea número 10. Para este caso hemos elegido explicar un circuito controlador de voltaje AC-AC trifásico con tiristores y comenzaremos revisando la configuración con los diferentes bloques en la plataforma de Simulink. Luego realizaremos algunos cálculos teóricos en unas diapositivas y finalmente mi compañero realizará el análisis de armónicos. Bueno, comenzaremos, como ya lo dijimos, analizando los bloques utilizados para esta simulación. Podemos notar que tenemos el bloque PowerWi que permitiría la simulación en Simulink. Tenemos en esta parte las fuentes monofásicas, en este caso que tenemos tres que conformarían el sistema trifásico, ¿no? Y como podemos ver, para cada una de las fases tenemos la configuración de un controlador AC-AC trifásico, un controlador AC de voltaje monofásico. En este caso, como es para cada una de las fases, tendríamos un sistema trifásico. Entonces podemos notar que esta configuración que se mencionó se encuentra para la fase A, para la fase B y para la fase C, en la que cada una cuenta, como podemos ver, con dos tiristores conectados en antiparalelo. Listo. En esta conexión también podemos observar que tenemos medidores de voltaje para ver los voltajes línea neutro de las fuentes. Tenemos para medir los medidores de corriente, para medir las corrientes de la fuente. Tenemos medidores de corriente para ver la corriente de los tiristores, tanto los tiristores de la parte superior como inferior. De igual manera tenemos para medir la corriente en la carga y el voltaje también en la carga. Y tenemos una carga resistiva en cada una de las fases. Listo, antes de verla, sí. Bueno, en la parte de acá tenemos los circuitos generados de disparos que accionarán los tiristores. En este caso tenemos una configuración predeterminada para el tiristor de arriba con un alfa 1 de 90 grados y el tiristor de abajo que se dispararía un alfa 2 de 270 grados. Listo, entonces analizaremos algunos de los cálculos teóricos. Partiremos del modelo básico que sería un controlador AC monofásico, el cual básicamente sería en este caso triplicado, dado que son tres fases. Aquí tenemos, por ejemplo, ambos ángulos de disparo, ¿no? Para controlar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Aquí tenemos los cálculos que se realizarían para calcular el voltaje RMS en la carga, en el que tenemos la expresión final, por ejemplo, que sería el voltaje eficaz dividido por la raíz de pi, el cual multiplica a la diferencia entre pi menos alfa más un medio por el seno de 2 alfa. Todo eso sacado a la raíz. Y de igual manera podemos tener el valor ms de la corriente de salida, lo cual aplicando la relación del voltaje R dividido por la resistencia de la carga, en cada una de las fases podríamos tener la corriente que pasaría en la carga en cada una de las fases, la corriente RMS. Bueno, luego también podemos observar la potencia de la carga como tal al multiplicar el voltaje por la corriente. Reemplazamos las expresiones halladas anteriormente y tenemos esta expresión final. De igual manera, la potencia aparente suministrada por la fuente C, que es esta expresión de acá abajo, que toma el voltaje eficaz multiplicado por la corriente. Y también podemos obtener el efecto de potencia a través de la potencia en la carga dividido por la potencia en volt ampere. Y bueno, una vez analizado esto de aquí, procederemos a verificar cómo nos quedan las señales una vez realizada la simulación. En este caso se ha realizado para un tiempo equivalente a 2 periodos. Por lo tanto, esperaríamos obtener dos ondas completas de la señal, en este caso los voltajes de las fuentes, ¿no? Comenzaremos analizando las señales de voltaje. Como podemos observar en la parte superior tenemos las señales tanto para el voltaje línea neutro de la fase A, de la fase B y de la fase C respectivamente. Podemos ver que la fase A se encuentra con color azul, la fase B con color rojo y la fase C con color naranja. De igual manera en la parte inferior tenemos los pulsos. Como podemos notar se encuentra para cada una de las fases. En esta ocasión vamos a analizar uno de ellos. Como podemos notar tenemos los pulsos que se generan para los primeros tiristores y así para cada uno de los tiristores de las tres fases. En la parte inferior podemos notar que tenemos los voltajes de salida en cada una de las cargas. En este caso podemos evidenciar que para la carga conectada en la fase A tenemos, como ya se dijo, en el semiciclo positivo un ángulo de disparo de 90 grados. Por ende, la onda respecto a la señal de la fuente se comenzaría a ver desde la mitad. Por ende, se eleva hasta su pico en un ángulo de 90 grados y decae hasta cero.
Sin embargo, para el semiciclo negativo, como está configurado un ángulo de disparo de 270 grados, se comenzaría a ver solo la mitad del semiciclo negativo, como lo podemos notar en la señal de voltaje acá abajo. Bueno, y esto se repitió la configuración para cada una de las fases y por ende se obtiene la misma señal. Bueno, en este caso, dado por la configuración de las secuencias, se puede notar que de igual manera los ángulos de disparo están configurados de igual forma y de igual manera tenemos para la fase C. Luego pasamos a analizar las señales de corriente. En la parte superior izquierda podemos notar las corrientes que pasan en cada una de las cargas. Como se puede evidenciar en este caso para la fase A, la señal de corriente es muy parecida a la señal de voltaje en su forma periódica, digamos. Sin embargo, cambia las magnitudes, obviamente. Y como esta corriente depende del voltaje, entonces cuando hay voltaje, corriente, por ende la relación en la forma de las señales. Entonces, de igual manera, esto pasa tanto para la fase B como la corriente en la carga de la fase C. Y luego en la parte inferior izquierda podemos notar tenemos las corrientes de las fuentes. Bueno, sí, y en la parte de acá tenemos las corrientes que pasarían en cada uno de los tiristores. En la parte superior derecha tenemos las corrientes que pasaría cuando conduce los tiristores en la parte superior, que serían estos tiristores de acá. Serían los tiristores de acá arriba. Este tiristor de acá, este tiristor de acá y este tiristor de acá. Y en la otra gráfica vamos a observar cuando conduce el tiristor de acá, de abajo, el de acá y el de acá, que serían las señales de acá abajo, que activan el semiciclo negativo. Bueno, a continuación mi compañero. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar acerca del análisis de la transformada rápida de Fourier, aplicando la herramienta que tenemos disponible en Git. Para ello, vamos a utilizar el mismo circuito que ya ha mostrado mi compañero anteriormente y vamos a analizar lo que es las corrientes respectivas de cada una de estas resistencias que están simulando una carga trifásica. Además, analizaremos las corrientes que circulan por cada uno de los tiristores que conforman el controlador, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Y por último, nos daría el análisis total de las corrientes que están circulando dentro de este circuito, ya que las corrientes de la fuente, al igual que las corrientes de la carga, al no tener ninguna forma de dispersión, son las mismas. Basamos nuestro análisis con ayuda de la herramienta que nos proporciona MATLAB, que es la FFT Analysis de la transformada rápida de Fourier, y con ayuda de los bloques scope que se encuentran de este bloque scope de aquí, el scope 6, exportamos en una forma de una data controlada en el tiempo todas las señales de corriente. Ahora bien, dentro de la herramienta de PowerGui nos aparece el name de la tarjeta de la matriz que contiene todas las informaciones respecto a las corrientes que tiene este circuito y tenemos la entrada 1 y la entrada 2, que como se puede ver que eran las corrientes, la entrada 1 las corrientes de las cargas y la entrada 2 las corrientes de las fuentes son exactamente las mismas. Y asimismo de esa forma tenemos las corrientes de la fase A, B y de la fase C. Y por último, en la entrada 3 tenemos las corrientes de los tiristores de semiciclo positivo y en la entrada 4 tenemos la corriente de los tiristores en el semiciclo negativo. Muy bien, entonces realizando el análisis de Fourier con respecto a las corrientes que circulan por la fase A en este controlador ACAC, vamos a utilizar para obtener un mejor análisis un número de ciclos de dos. Analizaremos dos ciclos dentro de la gráfica. La frecuencia fundamental serán 60 hercios y analizaremos un total de 2000 hercios como la frecuencia máxima. En este caso, en el lado del eje axial X se encontrará en la frecuencia de la que estamos analizando el armónico y en el eje Y nos encontraremos lo que son las magnitudes en porcentaje de la fundamental de cada uno de esos armónicos. Haciendo el respectivo análisis, encontramos que la señal de la corriente en el voltaje AC tiene como magnitud principal la componente fundamental, ya que como pues, se puede ver en el diagrama espectral es la más grande. Por consiguiente, le sigue un tercer armónico, el cual tiene una componente de
53.18% de la magnitud fundamental del tercer armónico, y así va disminuyendo poco a poco tanto en el quinto y el sexto armónico, que son los que tienen la siguiente magnitud más grande, que son es de 18.05, y se mantiene disminuyendo poco a poco, pero como se puede observar, tenemos armónicos hasta del orden 31, el cual aún tiene una magnitud del 3.6%. Por ende, esta señal de corriente tiene una distorsión armónica bastante elevada, de alrededor del 65.62%. Asimismo, nos va a ocurrir algo parecido cuando hagamos el análisis de las corrientes de la fase B. Como podemos observar, se presenta como mayor porcentaje la fundamental, de allí le sigue el tercer armónico con un valor del porcentaje de la magnitud alrededor del 50%, y el quinto y el séptimo armónico como los consiguientes, con una distorsión armónica similar del 65.13%. Por último, nos encontramos de la corriente que está en la fase C. Al realizar el análisis espectral notamos una pequeña diferencia aquí, pero esta diferencia se debe a este primer pico de corriente que está ocurriendo al activar el tiristor número 6 del controlador, ya que este pico es el del primer ciclo. Sin embargo, como podemos ver, el comportamiento de la onda es realmente el mismo que tienen las otras ondas de corriente en el controlador. Se sigue manteniendo la característica de que la fundamental sea la mayor, seguida del tercer armónico con alrededor del 50% de la magnitud de la fundamental. Y aquí la distorsión armónica ha aumentado un poco. Sin embargo, si elimináramos este primer pico, la distorsión armónica sería similar en cada una de las fases. Ahora llega hasta el 76.33%, pero esto se debe al pico inicial de corriente que está pasando allí. Ahora podemos analizar lo que son las corrientes de cada uno de los tiristores que conforman el rectificador de cada fase. Analizamos el tiristor número 1, el cual conforma la fase A, el semiciclo positivo, y podemos ver que la distorsión armónica en los tiristores es mucho mayor, ya que alcanza alrededor del 113%, y además tienen una componente de corriente directa de alrededor del 50% de la magnitud de la fundamental. Los armónicos tanto de segundo, tercer y cuarto orden son muy pronunciados, alcanzando valores del 80.4, 54 y 30% de la fundamental respectivamente. Además, tenemos una contribución muy pequeña de la onda fundamental de solamente el 4.97%. Esta característica la vamos a poder ver reflejada tanto en los armónicos para la fase C, para la fase B. Exportamos la onda. Vemos que tenemos un comportamiento similar que el que tenemos en la fase A, y asimismo lo vamos a ver reflejado en la fase C. Como se puede ver, varían por décimas los valores de los porcentajes de la fundamental de cada uno de los armónicos. Sin embargo, la tendencia se sigue manteniendo. Vemos por último lo de la fase C, en donde tenemos una pequeña variación, dado que en la fase C se vuelve a presentar el pico inicial de corriente que teníamos anteriormente, y al darle a exportar, pues, notamos nuevamente esta pequeña distorsión. Sin embargo, ahora la distorsión armónica ha aumentado alrededor de un 30% extra en comparación de las otras dos fases. Se sigue manteniendo la característica de la componente DC tenga alrededor del 50% de la magnitud fundamental, y los componentes de segundo armónico, tercero y cuarto presentan valores similares al que contaban en cada una de las fases, añadiendo el extra que tenemos armónicos de magnitud impar, como pueden ser estos aquí de 8.5, que tienen una magnitud de 9.235% de la fundamental. Sin embargo, estos al analizar en ciclos más superiores de la onda nos daremos cuenta que desaparecen, pero dado la limitación del programa, y nosotros únicamente hemos decidido analizar los dos primeros ciclos del controlador AC. Por otro lado, tenemos las señales de corriente presentadas en los tiristores de semiciclo negativo, en donde, como podemos apreciar, en cada una de las fases, la fase A, la fase B y la fase C, no se presenta ningún pico abrupto de corriente que no sea acorde al resto de la señal. Por ende, esperaríamos obtener los mismos resultados para cada una de ellas.
Como se puede observar, una distorsión armónica alrededor de 113,53%. Asimismo, la señal de C tiene el 50%, las señales de segundo, tercer y cuarto armónico, valores de 80, 54 y 30%, y la predominante es la fundamental. Obtendremos el mismo comportamiento si realizamos el análisis armónico tanto para la segunda onda, vemos el mismo comportamiento exactamente igual, 80, 53 y alrededor de 30, y una componente de C de 53,79. Hasta la distorsión armónica es la misma, de 113%. Y por último tenemos la fase C. Al exportarlo, notamos nuevamente un 103% de distorsión armónica y los mismos porcentajes de magnitud en la fundamental. Como se puede apreciar al estar analizando con una carga net puramente resistiva, la distorsión armónica en cada una de las fases se mantiene en equilibrio y se mantiene igual, dado que las tres cargas, como se puede ver aquí, tienen la misma resistencia, que es de 10 ohmios. Cada una de las fases cuenta con el mismo porcentaje de armónicos. Si nosotros variáramos los valores que hay en cada una de estas resistencias, tuviéramos una con mayor magnitud, haría que las distorsiones armónicas en cada fase nos salieran diferentes. Pero como el caso estamos trabajando con una fase equilibrada, pudimos notar que los valores de los armónicos eran los mismos para cada fase. Y eso sería todo respecto al análisis de armónico y de la simulación de la tarea número 10, el ejercicio número 3, el controlador de voltaje AC trifásico con carga resistiva. Muchas gracias.